Hola amigos, espero todos se encuentren muy bien. En este video resolveremos un interesante ejercicio sobre la aplicación de la elipse. Imagínate un puente cuyo soporte inferior tiene la forma de un arco semielíptico. Y los datos que tenemos son la medida del eje mayor y la medida del semieje menor. Solo con esta información nos piden determinar la ecuación de la elipse que modela el soporte del puente. También calcular la altura del arco elíptico a una distancia de 30 metros desde el centro de la elipse. Y por último, encontrar la distancia entre los focos de la elipse descrita. ¿Estás preparado? Entonces, comencemos. En el texto nos dicen, se ubica un puente tal cual se observa en la figura, y en la parte inferior tiene un arco semielíptico como soporte. Podemos observar justamente el arco semielíptico. Vamos a graficar dicho arco con el color rojo, tal cual lo observamos en la figura. Y nos dan como dato el eje mayor mide 80 metros. Recordemos que el eje mayor es la distancia que hay entre estos dos vértices. Dicha distancia, según el problema, va a ser igual a 80 metros. También nos dicen que la altura desde la parte más alta del arco hacia el eje mayor va a ser igual a 20 metros. Dicha altura, como se encuentra en la parte más alta de dicho arco semielíptico, debe caer en el centro del eje mayor, tal cual lo observamos aquí en la imagen. Ahora debemos ubicar nuestro plano cartesiano y por comodidad vamos a ubicar dicho plano que tenga como origen de coordenadas la intersección de la altura con el eje mayor. Tendríamos entonces nuestro plano cartesiano de esta forma, de manera que el centro del plano cartesiano o el origen de coordenadas va a ser el centro del eje mayor, un punto cuya coordenadas es el 0,0. Y como nos dan como dato la medida del eje mayor, que es igual a 80, entonces la distancia del semieje mayor, es decir, del centro de la elipse hacia este vértice, debe ser igual a 40, que es la mitad del eje mayor. También nos dan como dato la altura desde la parte más alta de la elipse hacia el centro del eje mayor. Esto es igual a 20 metros. Como ya hemos colocado los datos que nos brindan en esta primera parte, nos desprendemos de la imagen del puente y del texto de la parte superior para quedarnos solamente con las preguntas. Y en el ítem A nos piden calcular la ecuación canónica de la elipse. Como podemos observar, se trata de una elipse horizontal con centro en el origen de coordenadas. Y acá recordemos lo que hemos aprendido en videos anteriores donde hemos trabajado la parte teórica de la elipse. Si no lo recuerdas, te invito a que revises el video, el cual voy a dejar el link en la parte descriptiva. Recordemos entonces que en una elipse con centro en el origen de coordenada, su ecuación respectiva vendría a ser esta fórmula que acá está establecida. X al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre d al cuadrado. ¿Quién vendría a ser a? La distancia del semieje mayor. En nuestro caso, en nuestro ejercicio, el valor de a vale 40. ¿Y quién es b? B es la distancia del semieje menor. También en nuestro caso, el valor de b es igual a 20. Por tanto, al reemplazar estos datos a y b en la ecuación, tendríamos x al cuadrado sobre 40 al cuadrado más y al cuadrado sobre 20 al cuadrado, y esto es igual a 1. Al desarrollar tendríamos x al cuadrado y 40 al cuadrado nos va a dar 1600 más y al cuadrado y 20 al cuadrado nos va a dar 400.
Esto es igual a 1. Con esto damos respuesta a la primera pregunta del problema. Entonces, la respuesta en el ítem A sería x al cuadrado sobre 1600 más y al cuadrado sobre 400 es igual a 1. Y en la pregunta B nos piden calcular la altura que alcance el arco elíptico a 30 metros del centro del elipse. Veamos, el centro del elipse está justamente acá, en el origen de coordenadas. Y me piden calcular una distancia a 30 metros de este origen de coordenadas. Voy a trazar entonces una distancia, tal cual acá lo vemos, de manera que dicho segmento de color negro sea igual a 30 metros. Y me pide la altura que hay desde el arco semielíptico hacia este punto. Dicha altura lo trazamos de esta forma y para calcular lo que nos piden, te pregunto, ¿qué podríamos hacer? Tendríamos, por ejemplo, que determinar cuál es la coordenada de este punto. Vamos a trazar el punto, o a graficar, mejor dicho, el punto, y de este punto su coordenadas en el eje X va a ser igual a 30. Como no sabemos cuánto mide en el eje Y, lo vamos a llamar justamente Y. Entonces, sus coordenadas acá sería el 30 punto y coma Y. Y como nos pide la altura vendría a estar representado por el valor de Y. Y este punto es un punto de paso de la elipse. Como dicho punto pertenece a la elipse, entonces debe satisfacer esta ecuación. Esto quiere decir que para calcular el valor de Y, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en X el valor de 30. Tendríamos entonces, al reemplazar en X 30, lo siguiente, 30 al cuadrado. En vez de X estoy colocando su valor de 30 sobre 1600 más Y al cuadrado sobre 400 es igual a 1. Al desarrollar tendría 30 al cuadrado 900 sobre 1600 más Y al cuadrado sobre 400 es igual a 1. Al continuar con el desarrollo, como yo observo acá una ecuación cuyos denominadores son distintos, hay diversas formas de trabajarlo o de dar solución. Dado esta situación, se presta para homogenizar los denominadores, es decir, voy a multiplicar a y al cuadrado por 4 y a 400 por 4 para obtener justamente este 1600 en el denominador. Entonces tendríamos lo siguiente, 900 sobre 1600 más 4y al cuadrado sobre 1600 igual a 1. Al continuar con el desarrollo, observamos que ahora los denominadores son iguales. Por lo tanto, puedo sumar los numeradores y colocar el mismo denominador, y este es igual a 1. Y acá podemos observar que el 1600 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a la unidad, con lo cual tendríamos que esta expresión 900 más 4y al cuadrado va a ser igual a 1600. Después, este 900 va a pasar a restar a 1600, con lo cual va a ser 700. Tendríamos entonces que 4y al cuadrado va a ser igual a 700. Luego el número 4, como multiplica y al cuadrado, va a pasar a dividir a 700. 700 entre 4 va a ser 175. Como y está elevado al cuadrado, si deseo calcular el valor de y, tendría que sacar la raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Tendría entonces que el valor de y va a ser igual a la raíz cuadrada de 175. Al sacar la raíz cuadrada a este número, tendríamos un aproximado de 13,23. Por lo tanto, la altura que nos piden calcular a 30 metros de distancia del centro del elipse va a ser igual a 13,23. Nos hacemos espacio para poder dar solución al ítem número C. Acá nos piden calcular la distancia entre los focos.
Para ello debemos recordar qué son los focos en una elipse. Una elipse tiene dos focos que se ubican siempre en el eje mayor. Para esto, primero nos desprendemos de estas líneas que están de color negro, del cual ya le hemos hecho uso para poder dar respuesta a la letra B. Y como les decía, los focos se van a ubicar dentro del eje mayor, o son puntos que pertenecen al eje mayor y que equidistan del centro. Ubiquemos entonces los dos focos. Vamos a llamarlos foco 1 y foco 2. Y como nos piden calcular la distancia entre los dos focos, además, ya nosotros sabemos que del centro hacia los focos respectivos va a tener la misma medida o distancia, entonces basta con calcular la distancia de este centro hacia el foco 2 para poder dar como respuesta a lo que nos piden. Al final, dicha distancia lo vamos a multiplicar por 2. También debemos recordar la distancia del centro de la elipse hacia el vértice, en este caso mide 40, dicha distancia va a ser igual a la distancia que hay del covértice hacia uno de los focos. En este caso, esta distancia también debe ser igual a 40. Y esto lo conocemos por la propiedad que hemos trabajado también en la parte teórica del video anterior. Calculemos acá entonces la distancia del centro al foco. Como no sabemos cuánto es, lo vamos a llamar C. Y este triángulo que acá se desprende, nos damos cuenta que se trata de un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo hay una relación entre sus lados. Tú lo recuerdas. Dicha relación es el teorema de Pitágoras, que nos dice la hipotenusa al cuadrado, en este caso 40 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, es decir, 20 al cuadrado más c al cuadrado. En esta ecuación tenemos 40 al cuadrado es 1600 y 20 al cuadrado 400. Este 400 va a pasar al otro miembro a restar, con lo que tendríamos 1600 menos 400, 1200 va a ser igual a c elevado al cuadrado. Como quiero solamente el valor de c, sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad y tendría que el valor de c va a ser igual a 34.64. Por lo tanto, la distancia entre los focos debe ser el doble de esta medida. Entonces daremos como respuesta en el ítem C, la distancia entre los focos es 69.28, que resulta de multiplicar 34.64 por 2. ¿Te estás dando cuenta lo facilísimo que es dar solución a las preguntas cuando se tiene claro el aspecto teórico? Para poder desarrollar este tipo de ejercicio, te sugiero que te empapes de los aspectos teóricos si es que todavía no lo tienes claro. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas, te suscribas al canal y le des un like. Nos vemos amigos en un próximo video.